se guarda en ese algoritmo, ¿no? No queda guardado en el de la clase. No, se guarda, o sea, los objetos ¿dónde se guardan? Preguntas vos. Claro, A ver, ustedes tienen que pensar esto. Cada vez que ustedes escriben un código, prácticamente es un algoritmo, ¿sí? Sí, a partir de la clase de hoy, un concepto nuevo, ¿sí? Que es el de tipo dato abstracto. En los módulos que ustedes creaban hasta el día de hoy, estaban todos autocontenidos en una clase. Cada vez que ustedes generaban un proyecto en Java con NetBeans, lo que hace NetBeans es generar una clase al cual ustedes le ponen un nombre en los primeros menús que utilizan cuando generan una nueva aplicación. Ahí están escribiendo el nombre de la clase, de una clase que va a contener el main con los métodos. Estaban autocontenidos en una única clase, ¿sí? Y, por ejemplo, podía aparecer, la clase se podría llamar Java Application, por ejemplo, Java Application.java, aparecía, digamos, entre los archivos del proyecto que nosotros creábamos. Ahora vamos a tener otro punto Java que está representado por una clase que también vamos a crear, ¿sí? Entonces, cuando nosotros demos inicio a un nuevo proyecto, le podemos dar como nombre a ese nuevo proyecto el test.java, perdón, el test.fecha, perdón, me estoy confundiendo, el tfecha como nombre de la clase, ¿sí? A ver, vamos a Profe, hacer así. Sí. hay un compañero preguntaba en el chat si esto es como lo que hacemos con Scanner cuando lo importamos. Bueno, acuérdense que si tienen audio, tienen que preguntar con el audio. Se supone que este chico que escribió en el mensajero, en el chat, digamos, no tiene audio, ¿sí? Eh, Esto no es exactamente igual. En qué se parece a Scanner, a la clase Scanner? Cada vez que nosotros utilizamos la clase Scanner, estamos creando un objeto de esa clase, de la clase Scanner. ¿Sí? En eso se parece. Cada vez que nosotros, como decía yo antes, cada vez que nosotros creamos un objeto de la clase particular, de la clase string. Cuando utilizamos la clase scanner, ¿sí? Le damos un nombre a ese objeto que es de la clase scanner, ¿sí? Pero tanto la clase scanner como la clase string ya están definidas dentro del lenguaje Java. Ahora lo que nosotros vamos a hacer no es solamente declarar un objeto de una clase, sino que también vamos a crear la clase en sí. Vamos a hacer así. Miren, voy a parar de compartir acá. Profe, ¿Sí? o sea, lo que yo me refería es que nosotros vamos a tener que crear una clase y después para poder usarla, importarla, como hacemos con Scanner. Bueno, en realidad es lo que vamos a desarrollar en la clase. ¿Sí? ¿Están viendo el NetBeans que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, nuevo proyecto, ¿sí? De tipo Java. Le di Next. Y acá escribí como nombre test fecha, ¿sí? Y generé un nuevo proyecto cuyo nombre es test fecha, ¿sí? Y fíjense que si yo acá pongo test planta, si es que quisiera crear bueno, vamos a poner test fecha directamente para no, test fecha. Acá abajo dice, bueno, el proyecto ya, project folder already exists and is not empty. Es decir, no puedo crearlo porque ya lo creé recién, ¿no? Pero fíjense que cuando ustedes escriben el nombre de una clase tipo tfecha, acá abajo dice create main class. Es decir, que
esta forma de crear un proyecto le crea una clase principal que se llama igual que el nombre del proyecto. Yo lo que hice fue escribir tfecha y bueno, y la creé. Y se crea también una clase principal que es tfecha, justamente. Eso me permitió generar un archivo que lo genera automáticamente Java, en el cual hay un programa principal, ¿sí? Esta clase se llama tfecha, pero lo que vamos a ver hoy es que vamos a poder generar un punto Java dentro del mismo proyecto para crear una clase. Va a haber un punto Java que contiene la definición de la clase. Por ejemplo, esta es la clase fecha, ¿sí? Ya vamos a ver qué vamos a escribir adentro de la clase fecha. Y en la clase tfecha, lo que estamos haciendo en algún lugar de la clase tfecha es declarar variables de un tipo cuyo nombre es fecha. Esta clase tfecha permite hacer una validación de esa clase que acabo de crear que se llama fecha. Entonces vamos a crear objetos de esa clase. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a aprender hoy a crear clases en Java, ¿sí? Esas clases representan tipos de datos abstractos, ¿sí? Hasta ahora nosotros definíamos una variable cualquiera y a esa variable le asignamos un tipo de dato primitivo. El tipo de dato primitivo era entero, real, lógico o carácter. Int, por ejemplo, para enteros, double para real, boolean para lógico y char para carácter. Esos eran los 4 tipos de datos primitivos. A su vez, comenzamos a introducir otro tipo de dato ya en resolución de problemas y algoritmos que era de tipo string para crear objetos de la clase string. Estructurar justamente en forma de arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, una colección de elementos de alguno de estos tipos, que pueden ser tipo datos primitivos o tipo dato clase, en el caso de que sea string. Hoy lo que vamos a ver es una facilidad que es justamente el tema de tipo dato abstracto, que nos permite a nosotros definir nuestros propios tipos. Y el tipo está representado por la definición de una clase. Por ejemplo, la clase fecha van a ver que tiene atributos propios, porque si queremos modelar una fecha, las fechas las podemos modelar a través de si el año. Pero, por ejemplo, si quisiéramos modelar la clase persona, tendríamos que modelar otros atributos, como por ejemplo el atributo DNI, ¿sí? El atributo nombre, el atributo apellido, donde son atributos propios de una persona, porque toda persona tiene un DNI, tiene un nombre, un apellido, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, la clase alumno, además de DNI, nombre y apellido, puede tener un atributo que sea legajo, ¿sí? Entonces, una clase que representa un tipo de dato abstracto va a contener en su definición, que es la definición de la clase o tipo de dato abstracto, los atributos que permitan modelar ese concepto de la vida real, sea este concepto fecha, o persona, o animal, o automóvil, cualquier concepto, y a su vez va a tener una serie de métodos que están definidos acá, ¿sí? Estos métodos definen lo que se denomina el comportamiento de la clase. El comportamiento de la clase son los métodos que van a poder ser accedidos con cualquier objeto. Vieron que cada vez que ustedes declaran un objeto que es un objeto cadena de caracteres de tipo string, bueno, cada vez que escriben el nombre del objeto y escriben punto, se despliegan un conjunto de métodos que se pueden aplicar al objeto de tipo cadena de caracteres o string. Esos métodos están incluidos en la definición de la clase string y el comportamiento
que tienen los objetos de la clase string es muy rico porque hay numerosos métodos que se pueden aplicar a cadena de caracteres que ustedes lo vieron ya en resolución de problemas y algoritmos y en esta materia. Al definir una clase, lo que nosotros estamos modelando son los atributos, ¿sí?, o la estructura del objeto que se crea cada vez que se crea un objeto de tipo fecha. Y además de los atributos, vamos a modelar un conjunto de métodos, donde estos métodos, si comienzan con el modificador de visibilidad public, significa que va a ser un método que va a poder ser accedido por cualquier objeto de esta clase. Por ejemplo, el método setDía va a permitir modificar el día de la fecha. El método, bueno, acá hay otro método setDía. El método setMes va a permitir modificar un mes, siempre y cuando ese mes sea mayor estricto que 0 y menor estricto que 13. Va a poder modificar un año, va a poder mostrar una fecha como una cadena de caracteres. Un método se denomina bisiesto, que permite ver si una fecha determinada, si en una fecha determinada el año de esa fecha corresponde a un año bisiesto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esos métodos usted dijo que se pueden llamar por otras clases o se pueden solo llamar por la misma clase cuando están en público? No lo dije. Ah. No lo dije. Lo que estamos haciendo es Entendí desarrollando la clase. ¿Sí? Yo lo que dije hasta ahora es que una clase define un conjunto de atributos, ¿sí?, que permiten modelar la estructura de los objetos de esta clase. ¿Sí? Los atributos acá para la clase fecha son día, mes y año, que son enteros cada uno de estos tres. ¿Sí? Y define un conjunto de métodos, donde los métodos representan el comportamiento. ¿Sí? El comportamiento que van a tener los objetos que estén definidos de esa clase, que en este caso es fecha. Vamos a desarrollar este tema porque es un tema largo y vamos a ocupar esta clase y la clase que viene para entender el tema, porque hay que entenderlo bien, ¿sí? Implica muchos conceptos. Yo sé que tienen preguntas, pero bueno, van a tener que esperar. Y la clase tFecha lo que hace es verificar esa clase fecha en el cual contenemos la definición de la clase. Entonces vamos a poder crear objetos de tipo fecha, se llama otra fecha, otro objeto que se llama fecha inicio, otro objeto que se llama fecha inicio 1900, al cual vamos a crear objetos a partir del constructor new. Pero todo eso lo vamos a ver hoy. Y vamos a poder tener un objeto de 2019, por ejemplo, y mostrar si esa fecha, si el año de esa fecha corresponde a un año bisiesto, llamando al método, por ejemplo, es bisiesto. Pero todo eso lo vamos a desarrollar hoy. Así que voy a dejar de compartir acá. Esto fue simplemente un pantallazo y ahora voy a volver a compartir las transparencias. Bueno, en las transparencias, ustedes las pueden abrir también si quieren. El tema que vamos a desarrollar hoy es dar una introducción, que más o menos lo vimos hace un ratito. Vamos a hablar de abstracción, que es una operación cognitiva que debemos ampliar a la hora de modelar los tipos de datos abstractos. Vamos a hablar sobre clases y objetos. Vamos a hablar sobre propiedades de un tipo de dato abstracto. El ciclo de vida no lo vamos a ver hoy. Y luego vamos a ver otros temas que están en relación, como el tema de sobrecargas de métodos, ¿sí? Métodos sobrecargados. Y si es posible vamos a llegar a la variable de instancia y la referencia dis. Este tema de
el ejemplo de clase entero lo vamos a pasar porque estuvimos viendo recién un ejemplo con fecha y tfecha, ¿sí? A veces, esto es importante lo que les voy a decir, a veces es necesario crear un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque manejar variables en forma independiente no es adecuado. Fíjense, por ejemplo, recién hablábamos de una clase que se denomina fecha. Es muy común que cuando uno escribe una fecha, represente tanto el día, el mes y el año. Y está bueno poder autocontener todo el conocimiento asociado a una fecha dentro de una propia clase. ¿Para qué? Para poder verificar si los días son válidos, si los meses son válidos, si los años son válidos. O para tener otros métodos como por ejemplo si el año es bisiesto, ¿sí? O no es bisiesto. Porque dependiendo si el año es bisiesto, bueno, habrá un mes, el mes de febrero tiene un día más si el año es bisiesto. Pero si no es bisiesto, tiene un día menos. Entonces, todo ese conocimiento a veces es útil autocontenerlo en una clase. Que si no tuviéramos una forma de autocontenerlo en una clase, la programación resultaría un poco engorrosa. Recuerden una cosa, que cuando nosotros definimos qué es un tipo de dato, que ustedes lo aprendieron y lo saben porque estudiaron en resolución de problemas y algoritmos, un tipo de dato determina los valores admisibles de una variable y las operaciones que podemos hacer con esa variable. Bueno, un tipo de dato abstracto es un tipo de dato. ¿Por qué? Porque determina los valores admisibles que tienen los objetos de una clase y las operaciones que podemos hacer con esos objetos de la clase. Un tipo de dato abstracto no deja de ser un tipo. Y en ese aspecto, lo que permite determinar es los valores admisibles de los objetos de esa clase y también las operaciones que podemos realizar con ese objeto. De alguna forma, las operaciones están modeladas a través de métodos que están autocontenidos en la definición de la propia clase. Cuando definimos una clase, generalmente utilizamos un modificador de visibilidad. Este modificador de visibilidad es público o privado y tienen dos significados totalmente distintos. Si un atributo, llamamos atributo, por ejemplo, en la clase fecha, tanto el día como el mes y el año son atributos del tipo dato abstracto fecha, ¿sí? Si un atributo está definido como privado, significa que ese atributo solamente puede ser accedido desde la clase fecha, pero no puede ser visto o accedido desde una clase distinta a la clase fecha. Si un atributo es público, eso significa que ese atributo puede ser accedido desde otra clase. Por ejemplo, los arreglos, bueno, a ver, sin meterme en arreglo, vamos a seguir mejor. En cambio, si el modificador de visibilidad es público, significa que puede ser accedido desde otra clase. Van a haber métodos siempre dentro de la clase que son públicos, porque necesitan ser accedidos desde otras clases. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre público y privado? Sí, pues ahí lo entendí. Hasta el día de hoy, todos los métodos que ustedes definieron eran públicos, ¿sí? Pero ahora van a poder definir métodos privados. ¿Cuándo definimos un método privado dentro de una clase? Cuando ese método solamente necesite ser accedido dentro de la clase y no puede ser accedido por fuera de la clase.
Si el método requiere ser accedido por otras clases, bueno, en ese caso tenemos que definirlo como público. A ver qué preguntaron. Profe, ¿Sí? entonces podríamos tener uno privado que nos sirva para calcular uno público después. A ver, repetí la pregunta. Si podemos tener, ¿Tener en qué? vez de tenerlo en privado, o sea, en público, tenerlo en privado. Y eso nos serviría solamente adentro de la clase. Se vería dentro de la clase, pero ¿tener qué privado? ¿Un método? Un método. Ah, bueno. Un método privado. Si vos definís un método privado, ese método solamente es accesible adentro de la clase. ¿Qué puede ser privado o público a partir de hoy dentro de una clase? La definición de un atributo o la definición de un método. ¿Sí? Vamos a ver hoy que, por lo general, todos los atributos de una clase son privados. En cambio, los métodos que definen el comportamiento de esa clase, algunos métodos pueden ser públicos y otros pueden ser privados. Los métodos públicos van a poder ser accedidos desde otras clases, por ejemplo la clase test, la que hace la verificación. Pero un método que es privado a una clase no puede ser accedido por la clase test. Acá tenemos una clase muy pero muy simple, ¿sí? Que es un ejemplo muy vago. Se define la clase especie, que tiene atributos que son nombre, población y tasa de crecimiento, ¿sí? Donde el nombre región representa su población. En África, por ejemplo, no sé, 3 millones. La tasa de crecimiento es un número real, 20.5, por decir algo. Cada objeto que nosotros vamos a definir de esta clase va a tener determinados atributos que van a ser nombre, población y tasa de crecimiento. Por ejemplo, un objeto que definamos en la clase testEspecie va a poder decir que se llame elefante, el nombre va a ser elefante, la población va a ser una población, la tasa de crecimiento será tal. Podemos crear otra especie que sea hormiga, con otra población, con otra tasa de crecimiento. El tema es que al definir una clase, siempre lo vamos a hacer así. Modificador de visibilidad, público. A continuación, la palabra reservada class. Y luego la clase especie. Pensé que estaban hablando. A ver qué dice Salgado. Levantó la mano, ¿no? Sí. ¿Hay alguna ley que diga qué atributo puede ser privado y qué no? ¿O normalmente vamos a hacer los privados y vamos a hacer métodos públicos que accedan a esos atributos? Vamos a verlo eso durante la clase de hoy. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros vamos a definir tipos de datos abstractos. Y hay objetos que dice que hay que encapsular la estructura o el conocimiento interno del objeto. El objeto se tiene que manipular como un todo, pero lo que es la estructura de un objeto tiene que estar encapsulado. Vamos a hablar sobre encapsulación de la información. Y los atributos siempre van a ser privados. Los atributos no deben ser accedidos desde afuera. Puede haber alguna clase que tenga algún atributo público. Eso puede ser, ¿sí? Pero por lo general es un atributo privado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de len, ¿se acuerdan de len? Len es un método para string, pero es un atributo para arreglo. Está modelado así. Los arreglos tienen un atributo que es público, que es len. En cambio, en la clase string, len, que representa la longitud de la cadena de caracteres, es un método.
¿sí? Ese método seguramente accede a algún atributo privado dentro de la clase string donde se almacena la longitud. Bueno, aquel que creó la clase string, que son, digamos, los desarrolladores del lenguaje, generalmente, porque la clase string viene autocontenida con el lenguaje de programación Java, decidió modelar la longitud como método, pero en el caso de arreglos, deben haber definido un atributo longitud de tipo público. Nuestros tipos de datos abstractos y nuestras clases siempre van a definir atributos privados. Solamente estos atributos vamos a poder hacer referencia a estos atributos dentro de la clase especie. La clase especie comienza en esta llave, este es el cuerpo de la clase, y finaliza en la última llave, que bueno, acá no está presente porque esta llave cierra esta llave, pero hay una llave que se escribe luego del último método. La clase, fíjense, esta clase especie no tiene un método main, tiene atributos, también llamadas variables de instancias o atributos, y métodos. Bueno, hay distintos métodos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Luego que creamos una clase con sus atributos y métodos, vamos a crear otra clase, que es la clase tsEspecie, por ejemplo, que es una clase justamente que prueba la clase especie. Y en su método principal vamos a declarar un objeto E1 de tipo especie, al cual le vamos a asignar una especie. ¿Qué pasa en la declaración de un objeto de una clase? Lo que ustedes ya saben respecto a arreglo. Cuando se declara un objeto de una clase, se reserva un espacio en memoria para almacenar una referencia. Y cuando se crea el objeto en sí, se crea un objeto de tipo especie. Imaginémonos un objeto, un cuadrado, imaginémonos un cuadrado, ¿sí? Que internamente ese objeto, que es un objeto especie, va a tener el nombre de la especie, la cantidad, la población y la tasa de crecimiento, que eran los atributos que habíamos visto antes. Todo objeto tiene un nombre, una población y una tasa de crecimiento. Entonces, el newSpecie crea el objeto con un nombre, una población y una tasa de crecimiento. Y además de crear el objeto, hace que la referencia que fue creada al momento de la declaración apunte a ese objeto. Ese objeto tiene un nombre, una población y una tasa de crecimiento que están con valores por defecto. El nombre capaz que es una cadena de caracteres nula, la población como es un entero va a decir 0 y la tasa de crecimiento va a decir 0.0 porque es un real. Luego vamos a poder escribir el nombre del objeto y al escribir punto, Java nos va a mostrar todos los métodos que podemos utilizar con un objeto de tipo especie. En particular, hay un método que se llama setNombre, que permite asignarle el nombre al objeto E1 que representa una especie. A este nombre de esta especie van a ser los elefantes. Otro método es setPoblación que permite decir que la población de elefantes es 100 y que la tasa de crecimiento es 20. Así como creamos un objeto E1 para representar la especie elefante, podemos crear otro objeto E2 que va a representar la especie hipopótamo. ¿Esto qué facilita? Facilita que nosotros podamos crear tipos de datos abstractos representados por clases en Java que van a modelar el comportamiento de una especie. Estos métodos son métodos simples que permiten asignarle un nombre, una población y una tasa de crecimiento, pero a su vez después van a existir otros métodos. Preguntas que tengan hasta acá. Sí, profe. O sea que
no sería necesario cuando se crea el objeto declarar todos los atributos. Si no los declarás ya tiene por defecto un valor. Tu pregunta es otra, en realidad. Entiendo lo que vos querés preguntar. No es necesario al momento de el objeto internamente. ¿Sí? Es posible también, ¿eh? Porque vamos a ver que en realidad cada vez que nosotros escribimos la palabra reservada new, se crea un objeto. New es como nuevo, ¿no? Que permite crear un objeto. Y este es el nombre del constructor de la clase. El constructor de la clase es un método particular y en una clase puede haber 0 o más constructores. Hoy vamos a decir muchas cosas importantes y el miércoles que viene también. Y se tienen que acordar. Una clase puede tener 0 o más constructores. En este caso estamos utilizando un constructor que es el mismo nombre de la clase, ¿sí? Y que no tiene parámetros. Pero podemos construir un constructor que a su vez permita pasarle como parámetro el nombre de la especie, la población y la tasa de crecimiento. O podemos tener otro constructor que solamente reciba como parámetro el nombre de la clase. Fíjense, si nosotros vamos a la clase especie, acá hay un método que se llama igual a, acá hay un método aCadena, hay un método getNombre, setNombre, y no hay ningún método constructor. ¿Cómo me doy cuenta si hay un método constructor? Porque el método constructor tiene el mismo nombre que la clase. Como les dije recién, una clase puede tener 0 o más métodos constructores. Este es el caso de una clase que se llama especie que tiene 0 métodos constructores. Cuando no definimos un método constructor para la clase, Java provee por defecto un constructor por defecto, justamente, valga la redundancia. Ese constructor por defecto, sin haber sido escrito, Java lo proporciona por defecto. ¿Y qué hace ese constructor por defecto? Le asigna a cada atributo de la clase un valor por defecto. Si es un entero, 0. Si es un real, 0.0. Si es una cadena de caracteres, la cadena nula, por ejemplo. Si es booleano, bueno, generalmente o true o false, algún valor le asigna por defecto. Permite construir un objeto, fundamentalmente. Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? O sea que ese constructor puede tener diferentes nombres, no tiene necesariamente que ser el mismo de la clase. No tiene diferentes nombres, tiene el mismo nombre. Se llama especie. Tiene que llamarse igual que la clase. Ah, bien. Y podemos... Claro, Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se diferencia? Porque es un método sobrecargado. Es decir, un método, podemos tener en una clase métodos que se llamen igual. ¿Sí? Fíjense otra característica. Los métodos constructores tienen el mismo nombre que la clase y son los únicos métodos que comienzan con letra mayúscula. A su vez, los métodos constructores pueden ser métodos sobrecargados. Hay muchos métodos que se llaman igual y la única distinción entre ellos es la asignatura o firma. ¿Qué es la asignatura o firma de un método? Es justamente la parte del encabezado que habíamos dicho. Es el valor retornado por el método, el nombre y los argumentos. Entonces puede haber un constructor de 0 parámetros que se llame especie, paréntesis que cierra. Puede haber otro constructor que se llame especie, cuyo parámetro es string nombre, que permite parametrizar el nombre. Otro constructor que se llama especie que tenga como parámetro el nombre, coma la población. Otro más que tenga nombre, población y tasa de crecimiento, ¿sí? Y otro más que tenga nombre y tasa de crecimiento, cualquier combinación posible.
nosotros vamos a poder escribir 0 o más constructores para cada clase. Bueno, eso también es tema de la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta que le surja? Profe, ¿siempre se utiliza la palabra set para asignarle un valor a un atributo? Sí, sí, eso lo vamos a ver ahora que hay métodos set y métodos get. Eso lo vamos a ver. Primero vamos al tema, porque nos vamos un poco adelantando, pero igual, no importa. El tema es la abstracción. Es fundamental. Es una operación cognitiva que lo tenemos que aplicar siempre que representamos un algoritmo, cada vez que nosotros modularizamos y ahora cada vez que vamos a modelar un tipo de dato abstracto. El concepto genérico en desarrollo de algoritmos se denomina tipo de dato abstracto. La implementación en un lenguaje de programación como Java se realiza a través del constructor de clase, al definir una clase en Java. Pero en sí es un tipo de dato abstracto, ¿sí? Es un tipo de dato abstracto. Y como es un tipo de dato justamente abstracto, requiere también de la aplicación de la abstracción, que justamente como dice ahí, es un mecanismo, es una operación cognitiva que aplicamos que permite seleccionar partes de un todo complejo, ignorando el resto, ¿sí? Permite la abstracción también filtrar aspectos relevantes y obtener soluciones generales. ¿Qué vamos a modelar como un atributo de una clase? Depende del problema. Si nosotros tenemos que modelar, por ejemplo, determinadas cosas acerca de una persona y estamos desarrollando un software, por ejemplo, para un consultorio oftalmológico, ¿sí? De las personas nos interesará, de los clientes de ese consultorio oftalmológico, nos interesarán cuestiones que tienen que ver con la vista de la persona, ¿sí? Entonces podemos tener para una clase persona DNI, nombre, apellido y algunas características del ojo, ¿sí? Visión o problemática, algunas cuestiones que tienen que ver con el problema en sí. Pero quizás no me interese modelar la altura de la persona, ¿sí? Es decir, los atributos que nosotros vamos a modelar en una clase deben ser seleccionados en la etapa de diseño. No tenemos que modelar todos los atributos de una persona, solamente aquellos atributos que sean relevantes al dominio de aplicación. Hablamos de dominio de aplicación refiriéndonos a aquella problemática o tema que estamos tratando. Si tenemos que modelar ciertos atributos de una persona para un dominio de aplicación que es un programa que desarrollamos para el ámbito académico, bueno, esos atributos de la persona que pueden ser de un alumno tendrán que ver con su legajo, su nombre y apellido. Quizás nos interesa modelar el colegio secundario del cual proviene, la localidad en la cual vive, ¿sí? Pero siempre vamos a seleccionar determinados atributos a la hora de modelar. Abstraer es separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo en su pura esencia o noción. Al aplicar abstracción siempre estamos clasificando, agrupando, componiendo, generalizando o especializando. La generalización y la especialización no se ven en esta materia, pero van a ver el año que viene, cuando vean programación orientada a objetos, que una clase puede heredar atributos de otra clase. Y eso tiene que ver con la generalización y la especialización. Había alguien que levantó la mano, creo, ¿no? O al menos escuché. ¿Alguna pregunta? Sí. Es, eh, eh, es lo principal, es decir, la definición, la utilización de tipo de dato abstracto es el concepto principal del paradigma orientado a objeto. Nosotros en esta materia vamos a crear una única clase y otra clase que se llama la clase test. Por ejemplo,
vamos a crear una única clase que es fecha y una clase que se llama tFecha. O una clase que se llama avión y una clase que se llama testAvión. Esta clase test hace uso de la clase que acabamos de definir. Esto en esta materia. El año que viene, ustedes van a desarrollar programas con más de una clase, con muchas clases. Y las clases van a interaccionar entre sí, ¿sí? Van a usarse, van a componerse, como decimos acá. Vamos a componer soluciones, vamos a agrupar objetos asociados a una clase. Por ejemplo, la clase aula. O vamos a decir, vamos a hacer otro ejemplo. La clase colectivo. La clase colectivo transporta un conjunto de personas. Entonces vamos a tener clase persona, clase colectivo. Y el colectivo transporta, es una relación o una agrupación de personas. Pero eso, para llegar a ese nivel de construir programas con distintas clases, primero hay que entender cómo crear una única clase. Bueno, acá hay ejemplos de abstracción que no tiene mucho sentido ver. El tipo de dato abstracto en inglés se denomina Abstract Data Type o ADT, en TDA en el caso de que sea las siglas en español de tipo dato abstracto. Si no, en los libros se escribe como ADT. ¿Epa? ¿Alguien pregunta algo? No, estaba desmuteado un compañero. Bueno. Entonces, fíjense, facilita el trabajo con tipos de datos, haciendo abstracción de la implementación de los mismos, y esto es muy importante. Un tipo de dato abstracto define la estructura. La estructura tiene que ver con los atributos que veíamos que son definidos con un modificador de visibilidad privado. Son los atributos o variables de instancia, se denominan, que componen a un tipo de dato abstracto. Entonces, un tipo de dato abstracto define la estructura, que tiene que ver con los atributos, y el comportamiento de los objetos de su tipo. El comportamiento está definido por los métodos. El concepto de tipo de dato abstracto es independiente de cualquier lenguaje de programación. En el caso del paradigma de programación orientada a objetos, se modelan generalmente a través de clases. Bueno, un tipo de dato abstracto permite la abstracción de un tipo de datos de tal forma que una vez implementado, una vez que implementamos la clase o tipo de dato abstracto, el usuario de un TDA debería poder utilizar justamente esa clase de la misma forma que utiliza un tipo preconstruido. Así como decimos, altura es de tipo real. Bueno, así como utilizamos real para definir una variable altura, el día de mañana vamos a poder definir un objeto de una clase que ya hemos definido. Y una clase se tiene que poder utilizar de la misma forma que cualquier otro tipo de dato preconstruido. Porque dijimos que un tipo de dato determina los valores admisibles de una variable y las operaciones que podemos realizar con ella. Las operaciones ahora van a estar definidas adentro del tipo de dato abstracto o clase. La implementación de la estructura y de las operaciones propias se ocultan al resto del programa. ¿Cómo hacemos para ocultar al resto del programa algo? A través del modificador de visibilidad private. Decimos entonces que el TDA encapsula la definición del tipo y todas las operaciones en una sección de código. Facilita la escritura, la comprensión del código, la mantenibilidad. Es decir, el hecho de definir tipo de dato abstracto, al igual que cuando aplicamos el concepto de modularización, permite escribir mejor el código, facilita la comprensibilidad y la mantenibilidad del software, que en realidad son atributos de calidad del producto del software. Son atributos de calidad. Hay normas internacionales, como por ejemplo la norma ISO 9126, la 9126, que tiene una serie de atributos respecto de la calidad de los productos que nosotros elaboramos como licenciados, ¿no? Como ingenieros.
Y esos productos tienen que ser de alta calidad, en el sentido de que tienen que ser fácilmente mantenibles, comprensibles. Y el hecho de definir tipos de datos abstractos, clases en Java, facilita justamente la calidad del producto. Un TDA, dice acá, define un concepto que puede manejarse con independencia de la estructura de datos para representarlo. ¿Sí? Esto es muy importante. Un tipo de A define un concepto que puede manejarse con independencia de la estructura de datos para representarlo. Fíjense que la estructura de datos es privada al ámbito del tipo de dato abstracto. Nadie puede acceder a la estructura directamente porque solamente esos atributos que están definidos como privados se pueden acceder dentro de la definición de la clase. Si algún día quiero modificar la estructura interna, solamente me tengo que acotar a la definición de esa clase, porque todos los accesos exteriores van a ser a través de métodos. Nadie accede a la estructura en forma directa de la clase. En concreto, un tipo de dato abstracto está compuesto por dos partes. Su representación, que son las estructuras de datos utilizadas para modelar las variables, los atributos, decimos, del tipo de dato abstracto, y las operaciones o métodos que definen el comportamiento. Entonces, un tipo de dato abstracto es justamente estas dos partes. Su representación, qué variables vamos a utilizar, y qué operaciones o comportamiento vamos a definir. ¿Alguna pregunta? Bueno, el tipo de dato abstracto muestra la especificación, pero oculta la representación. Decimos que oculta la representación porque esos atributos siempre tienen un modificador de visibilidad privado. La representación no se exporta, solamente puede ser accedida adentro del ámbito de la clase. El usuario de un TDA, es decir, se llama usuario, a aquellas clases en las cuales vamos a poder definir un objeto del tipo de dato abstracto que estamos definiendo. Por ejemplo, en la clase test vamos a definir un objeto, dijimos. Bueno, en la clase test se desconoce la representación de una clase. Solamente se define un objeto y se puede acceder a través de métodos a los atributos de esa clase. Bueno, entonces, esto tiene que ver con el ciclo de vida. Vamos a ir acá, clases y objetos, que esto es muy importante también. Distinguir entre una clase y un objeto. Esto es parte del mind map, ¿sí? Que está acá. Este tiene los conceptos principales. Bueno, hay un concepto fundamental que es el concepto de clase y objeto. Un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? Son sinónimos. Un objeto es una instancia de una clase, que es justamente lo que dice acá. Un objeto es una instancia de una clase. Una clase puede tener muchas instancias objetos, ¿sí? Por ejemplo, cuando definimos una variable de tipo string, podemos decir cadena 1, que es de tipo string, y cadena 2 también es de tipo string. Entonces, tanto cadena 1 como cadena 2 son objetos diferentes o dos instancias diferentes de la misma clase string. Vamos a definir, o ustedes van a poder, recién vimos en el ejemplo de NetBeans que teníamos una clase fecha, y la clase tFecha definía un objeto hoy, que era de tipo fecha, y otra clase, otro objeto fecha 1, que es de tipo fecha. Entonces, el objeto hoy y el objeto fecha 1 son del mismo tipo. Son del tipo fecha. Una clase, es lo que nos tenemos que acordar, puede tener muchos objetos, tantos como hayamos definido. ¿Y qué es una clase en sí?
Una clase define prácticamente un tipo de dato abstracto, define un tipo de objeto también. Las clases son tipos definidos por el usuario. Definen cómo se componen, tiene que ver con la estructura, y cómo se comportan, tiene que ver con los métodos, los objetos de esa clase. Entonces, la clase prácticamente es un molde que define cómo se componen los objetos y cómo se van a comportar. Se pueden ver como plantillas para construir objetos y especifican el tipo de cada ítem de datos, ¿sí? Los ítems de datos en realidad se refiere a los atributos que tiene un objeto de la clase. Ahí alguien levantó la mano, así que escucho la pregunta. Profe, con los objetos, cuando creamos uno nuevo, se guarda en ese algoritmo, ¿no? No queda guardado en el de la clase. No, se guarda, o sea, los objetos ¿dónde se guardan? ¿Preguntas vos? Claro, A ver, ustedes tienen que pensar esto. Cada vez que ustedes escriben un código, prácticamente es un algoritmo, ¿sí? ¿Cuándo se crean esos objetos? Se crean al momento de que ejecutamos un programa. Cuando presionamos el botón Run, se realiza una ejecución del programa. ¿Qué hace el compilador del lenguaje? Hay un programa que se llama compilador que ejecuta cada una de las líneas de código que ustedes definieron en la clase test, porque lo primero que se ejecuta es la clase test que tiene un método main. Lo primero que se ejecuta es el programa main, todo lo que está en el main, donde el main después empieza a llamar a otros métodos, ¿no? La ejecución es la que empieza a crear en memoria un conjunto de variables, donde estas variables pueden ser de tipos primitivos o incluso de tipo dato abstracto o clase. Por ejemplo, un objeto de tipo fecha, un objeto de la clase persona. En tiempo de ejecución, nos referimos al tiempo de ejecución desde que apretamos el botón main hasta que terminó la ejecución del programa. Ese es el momento en que se crean objetos en memoria. Algunos objetos tienen que ver con la clase test y otros objetos con la clase que hemos definido. ¿Sí? ¿Está bien? sí, ahí entendí. Bueno. El tema da para largo, pero por eso tienen que entenderlo. Un objeto, volvemos de vuelta a la carga, ¿no? Es una instancia de una clase. Pero también podemos decir que es una unidad atómica. Es decir, cuando se crea el objeto, se puede ver el objeto como un todo, como si fuera un paquete. Imaginemos la clase fecha. Es un paquete que adentro tiene un día, un mes y un año. Pero ese objeto se puede ver como un paquete o como una unidad atómica que el usuario no debería diseccionar, no debería utilizar en forma directa. De hecho, esos atributos son privados, ¿sí? El usuario no tiene acceso directo a las partes del objeto, es decir, a cada una de esas partes, día, mes y año. No tiene acceso a la implementación. Solo puede acceder a esas partes internas a la representación del objeto, que son los atributos, de forma indirecta, a través de los métodos proporcionados juntos con el objeto. ¿Sí? A través de una indirección. ¿Por qué hacemos esto? Porque los tipos de datos abstractos encapsulan información, encapsulan su representación y solamente permiten exportar métodos que son públicos, donde esos métodos públicos en realidad permiten que a través de ellos se acceda a la representación interna del objeto. Esa es la idea con un tipo de dato abstracto. Propiedades. Las propiedades más importantes de un tipo de dato abstracto son: exporta un tipo, porque cada vez que declaramos una clase,
De alguna forma estamos definiendo un nuevo tipo, ¿sí? Por eso decimos que hay dos grandes clases de tipos de datos. Los tipos de datos primitivos, que son 4, entero, real, lógico y booleano, y los tipos de datos definidos por el usuario, que son justamente los tipos de datos abstractos, los que estamos conociendo hoy, donde un tipo de dato abstracto define un tipo, exporta un tipo, y ese tipo, como todo tipo de dato, va a definir cuáles son las operaciones admisibles que se pueden hacer con los objetos de la clase. Esas operaciones admisibles son los métodos que son públicos, y en realidad lo que definen es la interfaz. La interfaz es el punto de contacto entre un sistema y otro, ¿sí? En este caso hay una interfaz entre el tipo de dato abstracto y el mundo exterior, se puede decir. Cualquier otra clase que utilice este tipo de dato abstracto. Las operaciones son el único mecanismo de acceso a la estructura del tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque es a través de los métodos set y los métodos get. Los métodos set permiten modificar un atributo de la clase y los métodos get permiten obtener el valor contenido en algún atributo de la clase. Esos métodos set y get son uno de los mecanismos de accesos a la estructura del tipo de dato abstracto. Hay otros métodos que también van a poder acceder. Pero siempre la indirección es indirecta. Nunca es directa al atributo en sí. Escuché que alguien levantó la mano. ¿Alguna pregunta? No. Profesor, ¿Hay yo tengo una preguntas? pequeña consulta. Bueno, Con respecto a la clase string, en el cual hay un atributo que es público, que es el de la longitud, ¿por qué está definido de tal manera y no con un método, sino con atributo para obtener, no con un método get, sino con directamente un atributo? la clase string no define un atributo. Perdón, el arreglo. Ah, el arreglo sí, El el arreglo, arreglo sí. tiene un atributo. No lo sé. La respuesta es no lo sé. Está definido así. Un arreglo siempre tiene Porque es el final. atributo len que permite obtener la longitud del arreglo. Pero está definido así. En realidad, Fíjate que ¿sí? vos el string cuando lo creas, después puede cambiar de tamaño. Entonces no es final, pero el array, cuando lo creas, no cambia nunca de tamaño. Sí, pero igual podríamos haber definido un método en lugar de un atributo. Claro, Sí, yo pero puedo por eso. crear una clase en la cual tengo un atributo que siempre va a ser, por así decirlo, estático. Y lo recomendable es usar un get. No ¿No? vimos Un todavía método get. atributos estáticos. Perdón, No no vimos. estático de. Estático me refiero a que no va a cambiar, no va a haber un método que lo altere. No un método static, sino uno que no va a haber. A ver, yo creo, por ejemplo, una clase en la cual va a tener, por ejemplo, persona, en el cual va a tener un atributo fecha de nacimiento. ¿No? O sea, muy genérico estoy hablando, ¿no? Ese atributo no va a cambiar nunca, pero lo recomendable para acceder a ese atributo siempre es creando un método en la clase que se llame get fecha de nacimiento. Uh-huh. Si yo, en vez de hacer eso, lo hago público, el atributo, ¿está mal? En principio, nosotros vamos a definir todos los atributos privados. Ok, eso quería saber. Vamos a definir privado. Luego, cuando ya ahondemos más en el tema tipo dato abstracto, podemos empezar a razonar más a alto nivel, ¿sí? Pero en principio, para no confundirnos, vamos a tratar de desarrollar los temas preliminares, que son estos, porque nos falta un montón, además de los modificadores de visibilidad. Tenemos que hablar sobre métodos sobrecargados, métodos constructores, diferentes tipos de métodos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Entonces, un tipo de dato abstracto exporta un tipo y exporta también un conjunto de operaciones. Habíamos dicho que las operaciones pueden tener un modificador de visibilidad privado o público. Las operaciones que son públicas, de alguna forma, lo que modelan es la interfaz de ese tipo de dato abstracto. La interfaz es el punto de interconexión entre dos sistemas. Realmente los sistemas se conectan a través de alguna interfaz. Por ejemplo, se habla de la interfaz hombre-máquina. La interfaz hombre-máquina son todas las ventanas, los widgets o los elementos que tiene un programa que se muestran justamente en una pantalla y permiten la interacción entre un programa y el usuario. La mayoría de los programas que ustedes van a construir durante los primeros años de la carrera son programas que se ejecutan y vemos resultados en la consola del IDE que estemos utilizando, pero no se trabaja tanto con la interfaz, ¿sí? No se programa tanto en la interfaz del usuario con ventanas, con diferentes cajitas, listas desplegables, radio button, check buttons, ¿sí? Por lo general siempre estamos modelando el algoritmo principal, ¿sí? Después más adelante vamos a ver la interfaz gráfica, ¿no? Pero volviendo al tema de la interfaz, un tipo de dato abstracto en realidad exporta aquellas operaciones que son públicas. Las operaciones públicas o los métodos públicos justamente son aquellos métodos que se pueden utilizar por otras clases. Y esos métodos públicos en realidad están definiendo la interfaz, ¿sí? Es decir, el punto o los puntos de entrada a ese tipo de dato abstracto. Las operaciones que podemos realizar con ese objeto, el comportamiento que tiene el objeto, está definida justamente por la interfaz, que son el conjunto de métodos u operaciones que son públicos. Las operaciones son el único medio y exclusivo mecanismo de acceso a la estructura de datos del TDA. El ámbito de aplicación del TDA se define mediante axiomas y precondiciones. Bueno, el ciclo de vida no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Para que no sea tan teórico la clase de hoy. Y sí vamos a pasar al punto 7 que tiene que ver con la sobrecarga de nombres de métodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de esto. ¿Qué se acuerda alguno de los alumnos sobre el tema de sobrecarga? ¿Qué habíamos dicho? Exactamente, tenemos un constructor. Bueno, primero vamos a ver qué es un método sobrecargado. Decimos que si dentro de una clase hay dos métodos que se llaman igual, por ejemplo Max y Max son dos métodos que tienen el mismo nombre, el método se dice que está sobrecargado si estos métodos que tienen igual nombre se distinguen por su signatura. ¿Qué es la signatura del método? La signatura es una parte del encabezado del método. El encabezado es fundamentalmente la primera línea del método, que incluye hasta el modificador de visibilidad y puede incluir algún otro modificador además del de visibilidad. El modificador de visibilidad es público o privado. Generalmente todos los métodos que definíamos hasta ahora eran públicos. Luego viene, en el caso de Java estamos hablando, ¿no? El tipo de dato retornado, el nombre y los parámetros formales en el caso de que existan parámetros, porque sabemos que todo método puede tener 0 o más parámetros. En el encabezado, que es todo esto que está resaltado, hay una parte que se denomina signatura o firma del método. La signatura, signature en inglés, es firma del método. La signatura comprende el nombre del método, los parámetros formales y el tipo de dato retornado. Todo eso es la signatura del método y está incluido dentro de lo que es el encabezado del método. Un método se dice sobrecargado
si está definido más de una vez, pero en cada definición sus signaturas son distintas o su firma es distinta. Fíjense que esta asignatura define al método max como que retorna un entero, pero con 3 parámetros, y este max retorna un entero, pero con 2 parámetros. Este método max permite obtener el máximo entre dos enteros que se pasan como parámetros, supongamos 2, 3 y 5, retornaría el valor 5, que es el número máximo. Permite obtener el máximo entre 3 enteros, y este método max permite obtener el máximo entre 2 enteros. Son dos métodos que están definidos, uno a continuación de otro o en distintos lados dentro de una misma clase. Son métodos que se llaman igual, pero se distinguen por su signatura. Una pregunta de final es, ¿qué es un método sobrecargado? ¿Qué representa la asignatura del método? ¿Qué compone la asignatura del método? Eso lo acabamos de decir. Esta clase no está grabada, pero en realidad tienen la clase del año pasado y tienen un video justamente sobre tipo de datos abstracto. Las clases, en el caso de tipo de datos abstractos, siempre se pueden modelar a través de una notación que se denomina UML. UML, lo voy a escribir acá en el mensajero, significa Unified Modeling Language. Es el lenguaje de modelamiento unificado. Es un estándar para poder modelar justamente la arquitectura, decimos, la arquitectura general de un algoritmo, de un programa, de un software, ¿sí? El lenguaje UML se utiliza en todo el mundo, ¿sí? Más para la programación orientada a objetos. Es un estándar internacional. Hay un consorcio a nivel internacional entre distintos países que va produciendo lo que es la especificación de UML. Esta clase la vamos a definir nosotros. Va a ser una clase fecha, una clase avión, una clase perro, una clase planta. ¿Qué permite UML o qué nos dice UML? Para cada clase hay que construir una caja. La caja tiene 3 partes. En la parte superior, el nombre de la clase. En la parte intermedia, los atributos de la clase. Siempre ponemos un menos para indicar que es privado ese atributo, antes del nombre del atributo. Menos indica que el atributo es privado. Generalmente todos los atributos, que también se denominan variables de instancia, son privados. 2 puntos, el tipo de dato de ese atributo. Día, mes y año son todos enteros. Luego, esta es la segunda parte de la caja, ¿no? Dijimos primero el nombre, viene una línea, los atributos que al comienzo tienen un menos para indicar que son privados. Y luego acá, en la última parte de la caja o tercera componente de la clase, de la caja, están todos los métodos. No es necesario escribir constructores, observadoras, modificadoras y propias del tipo. Simplemente ponemos solamente lo que es la asignatura de cada uno de los métodos. Los métodos que son públicos comienzan con un más. El nombre del método, los parámetros, si es que tiene, y el tipo de dato retornado. Fíjense que el método toString retorna un string. El método setDía no retorna nada. El método equals retorna boolean. En cambio, estos dos métodos, que son métodos constructores, no retornan nada, ni siquiera void. Vieron que nosotros escribíamos void cuando no retorna nada. Los métodos constructores ni siquiera ponemos void. Ahora vamos a ver estos 4 tipos de métodos: constructores, observadores, modificadores y propias del tipo. Bueno. Otra cosa. ¿Qué permite UML? UML define clases de esta forma, como una cajita,
¿sí? Pero si nosotros escribimos, por ejemplo, diagrama de clase, y busco una imagen, fíjense cuántos diagramas de clases. ¿Cómo son los diagramas de clase? Así, busquemos uno. Estas cajitas son las clases que nosotros estamos empezando a entender, ¿sí? Tomé una al azar. Fíjense, esta es la clase banco. Un banco tiene un ATM, que es un cajero automático. ATM significa Automatic Telling Machine, es decir, es una máquina automática, digamos un cajero automático. Un banco tiene un conjunto de cajeros automáticos. Esta es la clase Customer, que es el cliente. El cliente, bueno, tiene una cuenta, que es el account, que puede ser una cuenta caja de ahorro, cuenta corriente. Tiene una cuenta en un banco y seguramente opera en un cajero automático. Un cliente, has, tiene una cuenta. Una cuenta tiene distintas transacciones en distintos cajeros automáticos. Una cuenta puede ser una caja de ahorro o una cuenta corriente, que es lo que son los tipos de cuentas más comunes en un banco. Bueno, a este tipo de diagramas de clases, que justamente se llama diagrama de clases en el lenguaje UML, van a llegar a construir ustedes el año que viene en la materia programación orientada a objetos, con varias clases. Entonces van a poder modelar distintos clientes con distintas cajas que realizan operaciones en distintos cajeros automáticos y estas cajas o cuentas pueden ser de diferentes bancos. Pero fíjense, este tipo de diagrama se llama diagrama de clases o class diagram de UML. Class diagram en el caso de que sea inglés. Diagrama de clase. UML es una forma, diagrama de clase. Es una forma, permite UML modelar la arquitectura, las cuestiones más genéricas o más abstractas respecto de un software. El software en sí es el lenguaje, son las líneas de código. Pero podemos representar los diagramas de clases asociados a esa línea de código. Bueno, recuerden entonces, ¿qué tenemos que aprender hoy? Una clase, nosotros lo vamos a crear en un punto Java, pero vamos a pedirles en el primer parcial o en uno de los ejercicios, que modelen o especifiquen la clase a través de un diagrama de clase, donde el diagrama de clase para ustedes va a ser simplemente modelar la cajita o la caja que representa la clase. La caja es una clase y siempre tiene tres partes: nombre de la clase, atributos y los métodos. O en otras palabras, nombre de clase, cómo se componen los objetos de esa clase y cuál es el comportamiento de esos objetos. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos distinguir o cómo podemos clasificar a los distintos métodos dentro de una clase. Y acá vamos a empezar a hablar de métodos constructores. Recién habíamos visto una clase que se llamaba especie que no tenía método constructor. Acá, en cambio, en esta clase, que es la clase fecha, que tiene tres atributos, que son día, mes y año, y son privados, y los tres en particular tienen el mismo tipo de dato que es entero, está definiendo en esta transparencia dos métodos constructores. Sé que son métodos constructores porque el nombre del método es igual al nombre de la clase. Y sé que es un método constructor
porque todo método constructor comienza con mayúscula, además de llamarse igual que la clase. Y sé además que es un método constructor porque no retorna nada, ni siquiera dice void, dice public y el nombre del método constructor. Este método constructor está sobrecargado porque hay dos métodos con el mismo nombre que se distinguen por su signatura. En este caso el método tiene 0 parámetros y en este otro caso tiene 3 parámetros. Veamos si en la próxima transparencia hay otra definición. No. Entonces hay dos métodos constructores. ¿Qué significa que haya dos métodos constructores? Que luego en la clase test voy a poder utilizar o el método constructor sin parámetros que crea por defecto, crea por defecto un objeto cuyo valor inicial es 1 de enero de 1998, o podemos utilizar el constructor con parámetros que va a permitir crear una fecha con el día, mes y año que pasó el usuario al crear el objeto. Por ejemplo, esta es la clase, fíjense, la clase fecha. Voy a ir a la clase tFecha. Acá tengo un ejemplo. En la clase tFecha yo puedo declarar un objeto F1 de tipo fecha y creo un objeto fecha con el constructor sin parámetros. Eso va a hacer que fecha 1, es decir, F1, perdón, sea una referencia a un objeto cuyo valor es 1 de enero de 1998. Porque este constructor por defecto, perdón, no es un constructor por defecto, este constructor sin parámetros inicializa a la fecha al valor 1 de enero de 1998. Y en cambio acá tenemos otro objeto, F2, de tipo fecha o de tipo clase fecha, cuyo valor va a ser 15 de abril de 1998. Estas son dos formas de declarar y crear un objeto en donde la creación puede utilizar cualquier versión, ¿sí?, del método constructor, ya sea el constructor sin parámetros o el constructor con parámetro. ¿Alguna pregunta de constructores? No importa si estén sobrecargados los constructores, que pueden estar muchas veces el mismo constructor, por ejemplo fecha, que igual aunque esté sobrecargado no va a tener problemas en ejecutarse. Ningún problema. El hecho de que un método esté sobrecargado es algo normal y es algo que siempre lo aplicamos en tipo autoabstracto o en la definición de clase. Siempre hay más de un constructor. No hay ningún problema para el lenguaje de programación. Java va a resolver esa creación de objeto llamando al método que corresponda. Si vos utilizás un new fecha con parámetros, va a utilizar este. Y si utilizas un new fecha sin parámetros, va a utilizar este otro. Profe, y eso pasaría poniéndole dos parámetros, un parámetro, y vas a llamar justo a ese public fecha que esté con esos parámetros. Tal cual. Llama al método que corresponda. No hay ningún problema. Lo resuelve perfectamente distinguiéndolos por la asignatura. Fíjense que todos estos métodos, si bien se llaman igual, tienen signaturas distintas. ¿Qué pasaría si no tenés un constructor ninguno con, digamos, dos signaturas, o sea, dos int, y vos no tenés ninguno y vos lo cargas con dos? ¿Cómo sería el problema? Sin constructor. O sea, en este caso, dijo que automáticamente vos pones los tres y sabe que es el constructor ese de 3 parámetros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si pones menos y no hay un constructor así de 2 parámetros? Te va a dar error. Solamente podés llamar a alguna de las versiones existentes. Si vos querés llamar, por ejemplo, a fecha y le pasás el día y el mes,
solamente, que es 2 parámetros, no hay ningún constructor que tenga 2 parámetros. Entonces te da un error. ¿Sí? Profe, ¿los constructores solo pueden recibir los atributos que declaramos antes? Los constructores pueden recibir, digamos, los parámetros que ustedes... O sea, no hay una regla para eso. Se supone que el constructor, digamos, recibe parámetros. Y a partir de esos parámetros le va a asignar valores a los atributos que sean necesarios. Podemos construir un objeto, ¿sí?, que le asigne valores solamente a día y a mes, y a año lo deje sin asignarle ningún valor, ¿sí? Eso puede ser posible. Acá digamos, lo más común es que cuando creamos una fecha, respetemos día, mes y año. Pero para algún problema en particular, podemos tener una clase que tenga 3 atributos, o 4 atributos, o 5, y el constructor simplemente inicialice alguno de esos atributos, no necesariamente todos. ¿Alguna otra pregunta? Y eso, A ver. no, yo solo quería preguntar si ¿para qué sería necesario inicializar algo que no usaríamos? No, porque puede ser, o sea, ¿para qué inicializar algo que no usaríamos? No, siempre inicializamos cosas que vamos a usar. Capaz que la pregunta tuya es, ¿por qué dejar de inicializar algo que vamos a usar? Si es así, bueno, a veces podemos crear un objeto con valores iniciales en particular y el resto de los atributos se puede inicializar luego con algunos métodos set, por ejemplo, que vamos a ver a continuación. Ah, claro, claro. Bueno, Profe, hoy otra pregunta, ¿no? Sí. si tenemos si sobrecargamos un constructor y tiene la misma asignatura, la misma firma, pero solamente cambia el orden de las variables, ¿cómo resuelve Java en esa instancia? El orden de las variables. O sea, otras variables va a tener, de hecho. Bien, o sea, por ejemplo, en vez de día, mes, año, recibe año, mes, día. ¿Cómo sabe Java, che, qué método, qué constructor está llamando en este momento? Ahí en realidad no tenés 2 constructores con signaturas diferentes. Ajá. Fíjate que es la misma asignatura. Son 3 parámetros enteros y no los puede distinguir uno de otro. Entonces el compilador o... ¿Te das cuenta? Tiene que tener... Sí, el compilador en runtime va a criticar con eso. No te lo va a dejar definir porque los constructores tienen la misma asignatura. No va a ser, te lo va a prohibir en tiempo de... no te lo va a permitir ejecutar, te va a mostrar un error. Acordate que los constructores tienen que tener asignaturas diferentes. Y si vos pones otro que se llama fecha y la única distinción es el nombre de los parámetros, va a dar un error. Es lo más probable. Pruébenlo, ¿sí? De última, la próxima clase me dicen. Lo único que distinguiría ahí sería el nombre de los parámetros, pero no es, no está bien, digamos. A ver, permítanme hacerlo ya directamente verificarlo. No me estoy confundiendo. Sí. Sí, ya lo verifiqué. Bueno, no lo tengo. Van a ver, por ejemplo, para que lo vean, ¿sí? Él te dice que el constructor ya ha sido definido. Por ejemplo, acá. La clase fecha. Este archivo, recuerden que lo tienen ya disponible en Pedco.
tengo una clase, un constructor fecha, y ahora hago el ejemplo que vos decías. El año, el mes, el día. Lo quiero definir. Pero este constructor es fecha con 3 parámetros y este también es fecha con 3 parámetros. Entonces me dice, constructor fecha is already defined, está ya definido en la clase fecha. El constructor, no sé si se ve la ventana emergente. ¿La ven ustedes? Sí, sí. Sí, se ve. El constructor fecha, entre paréntesis, int, ya está definido. Entonces, a lo sumo podés definir un constructor con 2 parámetros. Este tiene, y ahí te lo permite, este tiene una asignatura distinta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O sea ¿No? que el orden no Bueno, entonces importa en vamos a cómo seguir lo un poquito pongas. más. El orden no importa en la asignatura, estamos hablando de la asignatura. Acordate, asignatura es tipo de dato retornado, que en particular el constructor no tiene tipo de dato retornado, nombre y parámetros. ¿Sí? El orden es uno de los componentes que importa a la hora de invocar un método, pero no identifica a la asignatura en sí. La asignatura es y el tipo. ¿Sí? Porque yo puedo tener otro constructor fecha con 3 parámetros, siempre y cuando los tipos de los parámetros o alguno de esos tipos sea distinto. Yo puedo tener un constructor fecha de 3 parámetros en el cual los 2 primeros sean enteros y el tercero sea real. Pero no tendría sentido tener un real, porque sabemos que día, mes y año son enteros. Entonces, este es un ejemplo que les doy para que se den cuenta que no es solamente la cantidad de parámetros, sino el tipo de los parámetros. O sea ¿Sí? ¿Se que puede entiende? haber un constructor, o sea, nunca va a haber un constructor igual, idéntico, digamos, que otro constructor. Porque tiene que, Claro. por lo menos, tiene que haber un parámetro diferente. Sí. Bueno, eso mismo se puede expresar de otra forma. Nunca puede haber dos constructores con igual firma. Eso. Nunca Y la puede haber firma un... incluye los parámetros, tipos de los parámetros y también si es público o privado. Todo eso constituye una firma. Los constructores, no, la firma, el modificador de visibilidad, no dijimos que forma parte de la firma. Ah, pensé que sí. Recordad que el modificador de visibilidad es parte del encabezado de un método, pero la firma está compuesta por el tipo de dato retornado, el nombre y los tipos de los parámetros. ¿Sí? Tipos y cantidad de parámetros. Está compuesto por todo eso, pero el modificador de visibilidad no compone la firma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en este caso, me interrumpen si hay preguntas. En este caso, esta clase fecha tiene 2 constructores. ¿Qué sucede si yo no defino ningún constructor, como es el caso de la clase especie anterior? Bueno, voy a poder crear objetos de esa clase, porque si no hay constructores, es el caso de 0 constructores. En ese caso, Java provee por defecto un constructor, que es el constructor que inicializa a cada una de las variables o atributos con sus valores por defecto. ¿Sí? El valor por defecto generalmente es 0, dijimos. ¿Qué sucede si yo en una clase defino un constructor, solamente este constructor con 3 parámetros? Y quiero utilizar un constructor que tenga 0 parámetros. Ahí ya no voy a poder utilizar el constructor por defecto de Java. Java provee un constructor por defecto si yo no definí ningún constructor para la clase.
Si definí alguno y después necesito un constructor con 0 parámetros, voy a estar obligado a declararlo y a crearlo a ese constructor. Bueno, eso es constructores. Los constructores, recuerden que no retornan nada y su nombre es exactamente igual al nombre de la clase. Es el único método que comienza con mayúscula y se distinguen, si el constructor está sobrecargado, por sus signaturas. Son métodos sobrecargados. Cuando uno dice que el constructor es un método sobrecargado, ya sabe que todos los métodos sobrecargados se distinguen por sus signaturas. Esta clase, a su vez, define un método public, que generalmente está, que se denomina toString. Ustedes para todas las clases van a tener que crear un método que se llama toString, o también van a poder escribir su nombre como a cadena, que permite justamente mostrar por pantalla el contenido de las variables de instancia. Entonces, este método simplemente retorna día concatenado con barrita, concatenado con mes, concatenado con año. ¿Sí? Acá podría haber escrito yo, en lugar de día, podría haber escrito también... Profe, el A cadena es para el pseudocódigo, ¿no? O también puede funcionar para el... Es el nombre del método, a cadena. Como nombre de método, puedes escribir nombre de métodos en inglés o en castellano. Acá puedes escribir a cadena. Acordate que los nombres del método son como los nombres de variables. Son nombres que vos escribís, no son palabras reservadas. Así que esos nombres pueden estar en castellano, en inglés o en cualquier lenguaje. Bueno, entonces, ¿qué decía? Que yo en lugar de escribir día, mes o año, también puedo escribir self.día, self.mes, self.año. Si el nombre es así. ¿Qué significa self? Self es el objeto corriente. Es el objeto que está, al cual se le está aplicando un método. Es un objeto genérico, ¿sí? Que representa el objeto actual. Ya vamos a hablar, vamos a ver en profundidad qué es self. Sí, que representa self. Y acá tenemos un método que también siempre vamos a tener que crear para toda clase, un método equals. El método equals permite comparar dos objetos, ¿sí? Un objeto es el objeto sobre el cual se aplica el método equals y otro objeto es el objeto que le pasamos como parámetro. ¿Eso qué significa? Que en la clase test, yo le escribo acá en el mensajero, en la clase tFecha, test fecha, yo voy a poder declarar, por ejemplo, un objeto que sea f1 y lo creo así, ¿sí? Punto y coma al final. Eso crea un objeto f1 de tipo fecha y puedo crear otro objeto f2 de tipo fecha. Si yo creo estos dos objetos, ¿qué valor van a tener esos objetos como valor de fecha? Día 1, mes 1, año 1998. Exactamente, porque los dos fueron creados, estos dos objetos, son dos objetos distintos, f1 y f2, creados con este constructor, que es el constructor sin parámetros. Entonces, el valor inicial que tienen asignado es 1 de enero de 1998. Ahora, si yo en alguna parte de la clase test escribo f1.equals f2 o escribo f2, por ejemplo, equals de f1, ¿qué permitirá hacer equals? Comparar los dos. Comparar las dos fechas. Dos. Fíjense cómo se define equals. Equals tiene un parámetro
que es aquel objeto que pasamos como parámetro de equals. En el ejemplo que yo les di, tomemos este ejemplo, el primero. Supongamos que el usuario lo escribió de esta forma. Bueno. F1 equals de F2. Supongamos que el usuario lo escribió de esta forma. ¿Sí? F1.equals F2. F2 justamente fue pasado como parámetro. El parámetro es F2. El objeto sobre el cual se aplica el método es F1. Acá hay dos objetos que estoy comparando. ¿Sí? Hay dos objetos que estoy comparando. Uno es el objeto sobre el cual se aplica el método y otro es el objeto que pasamos como parámetro. El objeto sobre el cual se aplica el método se puede representar en la clase fecha con la variable dis. Dis representa el objeto actual, ¿sí? Y F2 es el parámetro. Si volvemos a la definición, F2 es el parámetro actual y en este caso la variable LDER es justamente el objeto que está pasado como parámetro. Entonces, acá hay dos objetos de tipo fecha. Ir equals, ¿qué va a retornar? Va a retornar el valor de verdad de esta expresión cuando es evaluada. El objeto LDER, que es el pasado como parámetro, punto día, es igual a self.día y LDER.mes es igual a self.mes y LDER.año es igual a self.año. ¿Sí? Entonces, esto mismo que está escrito así, también se puede escribir de esta forma. Permítanme un minuto que lo escriba en el mensajero. ¿No es con this, profesor? This, sí es this, puse self. Estoy confundiendo con otro lenguaje. This. This, tal cual. Gracias. Self en Smalltalk, que es otro lenguaje. O sea que todo lo que tiene el this sería del primero. This.año. Sería así. Return, esto mismo que lo escribo acá en el mensajero, fíjense, acá lo escribí con this. This representa el objeto, este objeto, el F1. Es el objeto sobre el cual estamos invocando el método equals. Y F2 es el parámetro actual, que se copia en el parámetro, no se copia. Parámetro actual es se hace la referencia. Se pasa la referencia, se copia la referencia, un pasaje parámetro por referencia. F2 se copia la referencia a LDER. Entonces tenemos dos objetos. Cuando se llama al método equals, tenemos el objeto LDER y el objeto sobre el cual se aplica el método, que es this. ¿Sí? Esto es lo que tal vez puede llegar a resultar un poco confuso, pero con el tiempo ustedes se van a empezar a acostumbrar. Y bueno, hay métodos que controlan y crean y inicializan los objetos, que son los métodos constructores. Acá está hablado sobre los constructores que ya hablamos, los constructores por defecto. Y ahora vamos a hablar sobre, más que de variables de instancia, vamos a pasar directamente a los métodos, que es lo que quiero que quede claro hoy. Además de métodos constructores, hay métodos que se llaman observadores y otros modificadores. Los métodos observadores no cambian nada, simplemente permiten mostrar el valor contenido en alguna variable de instancia o también llamada atributo de la clase. Por ejemplo, los métodos get recuperan el valor de un atributo. Por ejemplo,
En la clase fecha podemos tener un método getDía, que permite obtener el valor contenido en el atributo día. GetMes, getAño. Simplemente recuperan el valor del atributo, ¿sí? Y lo retornan, ¿sí? En cambio, este es un método observador, porque no modifican al atributo en sí, simplemente obtienen el valor y lo retornan. El método a cadena también retorna el valor de una fecha, por ejemplo, día, mes y año, lo muestra como una cadena de caracteres. Y hay otros métodos que se llaman modificadores, que estos sí modifican o cambian el valor de un atributo dentro de la clase. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el método getNombre es un método observador porque permite obtener el nombre en la clase persona. Y el método setNombre no retorna nada, simplemente modifica el valor del nombre de una persona a partir del parámetro que recibe. Veamos este ejemplo. Es la clase persona. La clase persona está definida con un único atributo, que es un atributo privado, que se llama nombre. Esta clase persona tiene dos constructores, un constructor sin parámetros y un constructor con un único parámetro que permite inicializar el nombre de una persona. Define un método setNombre que permite justamente recibir un nombre como parámetro y asignarlo al atributo nombre de la clase persona. Este es un método modificador, porque no retorna nada, pero el nombre pasado como parámetro se asigna a la variable de instancia nombre de la clase persona. Acá podemos escribir nombre o podemos escribir dis.nombre. El método getNombre es un método observador porque no modifica nada, pero permite recuperar el valor del nombre de una persona. El método aCadena, o toString también le pueden escribir, permite obtener el nombre de una persona. Y el método @, permite comparar si dos objetos personas, ¿sí?, son iguales. Entonces, si dis.getNombre, que me permite obtener el nombre de la persona del objeto dis, es igual al nombre de la persona del objeto otra persona, entonces esto va a retornar true. Si no, retornará false, en el caso de que no sean iguales. Preguntas. Escuché por ahí que alguien levantaba la mano, creo, ¿no? Profesor, consulta, ¿por qué esta práctica de definir un atributo como privado y después generar un método público para retornar ese atributo? ¿A qué se debe esta práctica? Es una práctica... No, parecería redundante, pero en realidad no es redundante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo acá, es encapsular información. Estamos encapsulando la representación de una persona, ¿sí? Se encapsula la información. Solamente estamos definiendo un tipo de dato abstracto que no exporta la representación. Las cuestiones de implementación de cómo se representa una persona, si a través de un string, ¿sí?, a través de un nombre que está representado por un string, o puede ser algún otro tipo de dato, son cuestiones de implementación. Y eso es privado a la clase de la persona. Y lo que vas a ver es que ahora, al comienzo de definir tipos de datos abstractos sencillos y hacer ejercicios de métodos get y set, ¿sí?, parece redundante, pero luego las clases van a permitir definir comportamiento propio de la clase. Por ejemplo, el ejemplo que vos tenés en PEDCO es de una clase fecha, que define un método que se llama esbisiesto. Entonces, empezás a autocontener en la clase un montón de comportamientos específicos y orientados a lo que es la clase fecha.
En clases sencillas no se ve tanto la utilidad, pero el concepto de tipo dato abstracto es un concepto que es transversal a todo lo que es la programación orientada a objeto. Un tipo de dato abstracto en Java se representa a través de una clase y las clases nunca exportan la representación. La representación tiene que ver con sus atributos y siempre, la mayoría de las veces, los atributos son privados. ¿Esto para qué se hace? Para que ningún otro pueda acceder directamente a la representación. Solamente el acceso te lo va a garantizar los métodos observadores, los métodos get o los métodos modificadores que son los métodos set. De tal forma que si vos el día de mañana querés cambiar la representación y en lugar de string cambiás su implementación por otra, modelás el nombre con alguna otra clase que no es string, te concentrás en la modificación de la representación en el ámbito de la clase de persona, que empieza acá y termina acá. Y no tenés que cambiar el uso de esa clase que está distribuida por tanto la clase TS como cualquier otra clase. Entonces, ¿qué hacemos con un tipo de dato abstracto? Encapsulamos información, ocultamos la representación y exportamos solamente la interfaz de la clase, que tiene que ver con métodos, los métodos públicos. Incluso, si hay algún método que solamente lo utilizás dentro de la clase de persona porque hiciste modularización y modularizaste un problema muy complejo para resolverlo a través de otros módulos, esos métodos que vos modularizaste pueden ser privados y solamente van a poder ser accedidos en el ámbito de la clase persona, si son privados, y no van a poder ser accedidos por fuera. Esto permite estructurar de una manera bajo el paradigma de los objetos como un todo, sin poder diseccionar los objetos, sin poder particionarlos, y es una forma de programación que es la programación orientada a objetos, justamente. Por eso es tan importante, porque luego, cuando ustedes van a ver, digamos, diagramas de clases más complejos, cualquiera de estos, por ejemplo, ¿sí? Son diagramas mucho más complejos, ¿sí? Entonces, si esa información está estructurada, nos vamos a concentrar en el comportamiento y no en la forma en la cual se implementaron esos conceptos, ¿sí? Porque la implementación, uno crea programas independiente de la implementación. Es decir, esa es la filosofía de programación en esta era y más adelante también. Fíjense que los lenguajes, hay cientos de lenguajes. Java es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, ¿sí? Todos utilizan Java en distintos lados del mundo. Y la idea es que puede haber un cambio de implementación y que esos cambios de implementación tienen que ver más con detalles de bajo nivel. Nos tenemos que concentrar en lo que es un algoritmo o una arquitectura a muy alto nivel, ¿sí? De hecho, se está hablando, se están construyendo, ya hay herramientas de desarrollo más orientado a otro tipo de modelos, ¿sí? Un modelo tiene que ver con la especificación de código, pero el día de mañana vamos a poder programar de otra forma a medida que pasan los años. Y se va a programar cada vez a más alto nivel. Hace 50 años atrás se programaba de una manera que estaba muy asociado al lenguaje máquina. Habrán visto el lenguaje assembler o habrán escuchado con Javier que hay lenguajes muy asociados al hardware de la máquina como el lenguaje assembler. Bueno, hace 100 años atrás utilizaban tarjetas perforadas para comunicarse con las máquinas, algo que hoy en día es impensable. ¿Por qué? Porque los lenguajes cada vez son más abstractos. Entonces tenemos que independizarnos de la implementación. Y es por eso que el tipo de dato abstracto encapsula la implementación
y simplemente exporta el comportamiento y es a través de métodos que accedemos a la implementación. Hoy en día, esta implementación de la clase persona parece redundante, pero el día de mañana le van a encontrar cada vez más significado. Bueno, entonces lo que vimos hasta acá son los 4 tipos de datos, los 4 tipos de métodos, que es una pregunta también para final, métodos constructores, observadores, modificadores y propios del tipo. Lo que vamos a ver la semana que viene, un poco más, es esta referencia this. ¿Cuándo es necesario, por ejemplo, escribir this? ¿Y cuándo es optativo escribir this? ¿Sí? Bueno, eso lo podemos ver también con un ejemplo de una cuenta, de una transferencia de una cuenta a otra. ¿Alguna pregunta? No, la verdad que no. Bueno, ya hicimos 2 horas. La propuesta es la siguiente. Le dije a Claudia que no ponga el trabajo práctico de tipo dato abstracto, ¿sí? Que no lo ponga ahora, ni mañana ni pasado, que lo ponga la semana que viene. Traten de terminar esta semana con el práctico de arreglos bidimensionales y la semana que viene comienzan con la práctica de tipo dato abstracto definiendo clases. ¿Qué pueden hacer si quieren o están interesados en probar clases con Java? Bueno, recuerden que en el curso de PEDCO, acá tienen el ejemplo de la clase fecha y la clase cuenta bancaria. Generen un proyecto creando una clase de fecha o test cuenta bancaria y después de crear esa clase, ese proyecto que va a estar en blanco, le copian el contenido de la clase de test cuenta a la clase que acaban de generar y la otra clase, que es la clase cuenta bancaria, directamente lo arrastran y lo meten también al mismo proyecto para que se pueda ejecutar. Y bueno, jueguen con estos 2 ejemplos para empezar a entender y modifícanlos. ¿Sí? Bueno, dejamos acá que ya se hizo medio tarde. Nos vemos. Listo, nos vemos, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Buenas noches. Que anden bien, adiós.